Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Lo creen? Amén, ¿verdad? Amén. Y hemos venido hablando, ¿verdad?, acerca de la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Hemos venido estudiándole, ya estamos llegando al final. Ya hemos culminado gran parte del estudio que hemos venido abarcando a través de esta hermosa carta, ¿verdad? Y bueno, quiero iniciar en esta mañana contándoles una pequeña historia, y es de alguien llamado Bertrand du Guesclin. Él era un famoso soldado francés que vivió alrededor de los años 1300, ¿vale? Fue alguien importante quien vivió en la guerra de los 100 años que se forjó allí en Francia. Bertrand du Guesclin era una persona importante dentro de Francia, y en ese momento Francia manejaba la figura democrática la figura política de reinado. Sí, había un rey que gobernaba Francia. Y Bertrand du Guesclin era uno de los principales soldados generales del ejército. Era reconocido porque tenía un amplio dominio en las fuerzas militares, era un luchador incansable, no había perdido ni una sola batalla. Y llegó el día en que estaba este hombre luchando una de esas batallas, ¿verdad? Estaba, si no estoy mal, peleando por allá cerca de España, ¿verdad? Ya tenían sitiado cerca un castillo. Y a aquel hombre ese día le entró como un espíritu de flojera, por decirlo de alguna manera, y dijo: bueno, yo tengo aquí todo mi atuendo, yo tengo aquí todo el equipaje, ¿verdad?, del soldado de la época, pero es que pesa mucho y yo soy bueno, ¿sí? Tal vez no necesito todo ese equipaje. Y se colocó la parte superior de su armadura y salió a combatir así. Se fue con la armadura incompleta, pero es que él era un hombre que manejaba muy bien las armas. Era un hombre que tenía un dominio en la guerra impresionante, ¿sí? Era muy hábil. Y llegó a pelear, y de pronto dentro de la guerra llegó otro soldado, lanzó una jabalina, una lanza, ¿sí?, y penetró en su muslo. Allí, pues desafortunadamente, nuestro personaje Bertrand du Guesclin, pues tuvo esa herida bastante complicada, ¿verdad? Tuvo que salir del campo de batalla y a los pocos días murió de una enfermedad a causa de esa herida. Con esa historia arrancamos el día de hoy. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, amén. Le invito a que se coloque sobre sus pies por un segundo. Y vamos a leer del 10 al 20, amén. Hay un título que dice: la armadura de Dios, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guía del Santo Espíritu de Dios, amén. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él
cómo debo hablar. Señor, en esta mañana quiero entregarte esta palabra, quiero entregar, Señor, cada una de las frases que utilicemos, Señor, que pueda yo compartir y entregar a mis hermanos. Que no sea hablando yo, sino que sea un instrumento útil en tus manos para que el mensaje de tu palabra sea certero en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está allí en la silla, Señor, escuchando atentamente tu palabra. Te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Y vamos a hablar en esta mañana de la armadura de Dios, ¿verdad? La idea es que podamos entre todos, ¿verdad? Como hermanos, que nosotros descubramos y que comprendamos cuál es la lucha cotidiana que cada uno de nosotros como creyentes está batallando. Pero, ¿sí?, cómo las disciplinas espirituales que nosotros podemos adquirir y que nosotros vamos a empezar a hacer como propias, nos van a ayudar a fortalecernos para luchar esa batalla que tenemos todos los días. Amén. Y para eso voy a necesitar la ayuda de alguien en esta mañana, así que quiero que pase Miguel aquí al frente, por favor. Si quieres, aquí al frente, a este lado. ¿Sí ven a Miguel? Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Hoy vamos a hacer un pequeño experimento. No sé, tal vez alguno de los que ha jugado videojuegos, ¿verdad? Y juegos de soldados, le aparece un muñequito, ¿cierto? Que es con el que va a jugar todo el juego. Y antes de iniciar, hay que empezar a preparar a ese avatar o ese muñequito que aparece allí. Entonces, con respeto, Miguelito, tú vas a ser hoy el muñequito que cada uno de nosotros va a ilustrar y va a entender un poco la palabra de esta mañana. Amén. Puedes tomar asiento y ahorita continuamos con nuestro ejercicio. Entonces, Miguel, ¿cierto? A Miguel le vamos a empezar a dar ciertas habilidades, ¿verdad? Miguel el día de hoy se va a preparar y va a empezar a adquirir unas herramientas para luchar esa batalla, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta. Si yo cojo a Miguel así como está y lo mando al Catatumbo y hágale papá, ¿qué pasa con Miguel? Chao Miguel, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le hace falta a Miguel? Le falta herramientas, formación, un poco de cosas que ahorita no tiene, ¿verdad? Pero vamos a ir mirando a medida que avancemos en el mensaje. Pablo, en el mensaje que escribió a la iglesia en Éfeso, habla y enfatiza a la iglesia que nosotros no tenemos una lucha física, que nosotros no tenemos una lucha contra alguien al cual podamos ver. Cuando Jesucristo vino al mundo, el pueblo judío, ¿qué esperaba de él? ¿Ustedes saben cómo se imaginaban ellos que iba a venir el Mesías? Como un guerrero, como un rey, que iba a llegar con su ejército, y en ese momento toda la región de Jerusalén estaba subyugada. ¿A quién? A Roma, ¿cierto? Entonces lo que ellos esperaban es que Jesucristo llegara acá a la tierra con un ejército y los liberara. Esa era la promesa que el pueblo judío esperaba. Pero cuando llegó Jesús y empezó a anunciar, ¿verdad?, el evangelio, pues ellos dijeron: no, qué pena, pero es que yo estoy esperando a quién me va a librar, ¿sí? Y por eso el pueblo judío, muchas de esas personas rechazaron y hasta el día de hoy han rechazado a Jesucristo. Aún siguen esperando que llegue ese guerrero, que llegue esa persona. ¿Por qué? Porque ellos decían: es que hay que pelear contra ese imperio, hay que luchar contra ellos para quitarnos esa hegemonía que tenemos. Creían ellos que, como anteriormente ocurrió con el pueblo de Israel, cuando fue cautivo a Babilonia, estaban sometidos por los sirios y demás pueblos, Dios colocaba a alguien enfrente que liderara al pueblo y que lo sacara de esa cautividad. Y es cuando tenemos a hombres como David, como Saúl, como
Josué, ¿verdad? Todos esos grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel, arrancando desde Moisés. Y como no lo encontraron, dijeron, aún no ha venido el Mesías. Pablo quería quitar ese concepto de la iglesia en Éfeso y por eso les escribe allí: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de las fuerzas de Él. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra ¿qué? Acechanzas del diablo, ¿cierto? Y el versículo 12 le dice: es que la lucha que nosotros tenemos no es contra algo físico, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les está aclarando y les está diciendo: su enemigo usted no lo va a ver con sus ojos físicos, lo va a ver es por medio del Espíritu. Allí es donde está la verdadera guerra. ¿Cuántos de aquí han visto la batalla que se libra ahorita a nivel espiritual? ¿Alguno aquí? Pero así a ojo que usted la vea y vea al diablo y vea, hermano, cuidado que ahí viene el diablo y están peleando los ángeles por los cielos. No creo, ¿cierto? Es muy complejo, ¿no? Ya bueno, entonces nosotros no tenemos, sabemos que hay una lucha, ¿verdad? Sabemos por la palabra del Señor que está ocurriendo en este momento y que todo el tiempo se está batallando. Pero Pablo les dice: hey, esa lucha que tenemos nosotros es contra huestes espirituales, ¿verdad? Entonces Pablo, como él era muy buen conocedor de Roma, él era un hombre estudiado, era un hombre que era capacitado, conocía también lo que era el ejército romano, ¿verdad? Él conocía a los soldados y sabía qué era lo que cada uno de ellos portaba. Y por eso Pablo, digamos que quiere mostrarle a la iglesia en Éfeso en ese momento, a través de una comparación que él hace con el soldado romano, cómo debería prepararse cada uno de los creyentes en la palabra. Y para eso Pablo entonces enfatiza lo que les decía. El versículo 13 dice: por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Inicialmente nosotros al inicio del servicio, ¿cuál palabra leímos? Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5. Y leíamos del versículo 16 al 25 las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y quiero leer los primeros versículos de este pasaje y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Hace 8 días les comenté y tuve la oportunidad de decirles que nosotros tenemos 2 enemigos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El primero y el segundo, muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es el primero? Pellizquese otra vez usted ahí mismo. Diga: yo soy mi primer enemigo, ¿cierto? Y segundo, el diablo, ¿verdad? El enemigo, Satanás. Esos son los 2 enemigos que nosotros tenemos. El primer enemigo, que soy yo, ¿verdad? Esa es una lucha y una batalla que tenemos inicialmente cada uno de nosotros allá en su mente, ¿verdad? Dígase allá en su pensamiento: y tengo una lucha contra mí mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como Gálatas 5 está diciendo allí, dice que entre la carne y el Espíritu hay una batalla, porque se oponen entre sí cada uno de ellos para que no hagáis lo que quisieres. Y por eso dice el verso 18: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? ¿Cuál ley? ¿La ley del mundo? ¿La ley de Moisés? Hay que estudiar, ¿no? Hay que irnos preparando, ¿verdad? Entonces nosotros aquí decimos: somos guiados por el Espíritu y no estamos bajo la ley. Pero ¿cuál ley? La ley de Moisés que nos estaba hablando allí, ¿cierto? Y era lo que hacían los escribas y lo que hacían los fariseos. Literalmente hacían todo lo que decía el Pentateuco, no sé, me corrige Guille, la Torá, que es la parte inicial, ¿verdad? Esa era la parte que los escribas y fariseos
estaban aplicando, ¿cierto? Y eran a rajatabla, pero su corazón estaba lejos, ¿verdad? Eran hipócritas. Entonces allí dice Pablo y les dice: las obras de la carne son ta 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 ta, ta, ¿cierto? Y todas semejantes a las que ahí se nombran. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Dice el versículo 24: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese viejo hombre, ese hombre carnal, tiene que ser crucificado. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar a ese hombre carnal, a crucificarlo allí con todos esos deseos y pasiones que tiene cada uno de ustedes y mi persona. Y termina diciendo: si vivimos por el Espíritu, ¿cómo debemos andar? Por el Espíritu, amén. Entonces Pablo les está diciendo a ellos constantemente: la lucha que ustedes tienen es una lucha que no es física. Es una lucha en la cual voy a decir: uy, no voy a decir mentiras. Y no empiezo yo. No diga mentiras. ¿Sí ustedes hacen eso? Si va la tentación, empieza usted a pegarse. No, ¿cierto? La lucha que usted tiene adentro es: está la tentación, ¿qué hago, Señor? Ayúdame. Es una lucha interna que cada uno de nosotros tiene. Es una lucha que cada uno de nosotros va llevando día tras día. Pero si en el Espíritu andamos, el Espíritu va a prevalecer. El Espíritu va a empezar a imponerse sobre ese deseo de la carne. Es como cuando usted quiere hacer dieta. Y al inicio, si usted no está haciendo dieta y su cuerpo le pide hamburguesa, ¿qué le da a usted? Hamburguesa, ¿cierto? Pero si usted ya tiene que empezar a bajar de peso y sabe que tiene que hacerlo, cuando va a comprarse la hamburguesa, ¿ya se la compra sin remordimiento? No, ¿cierto? Ya empieza usted como que, ay, ¿cierto? ¿Y será que la compro? Y bueno, no me le eche salsas, no, señor. Y con agua, ¿cierto? Ya usted empieza a batallar. Y ya después, no, bueno, no, ya una hamburguesa no, bajémosle a un perro caliente, ¿sí? Y es una lucha ahí constante, ¿verdad? ¿Cuántos están ahí en esa lucha? Hay que seguir apoyándonos, ¿cierto? Y van a la casa del familiar y salchipapa. Esa es la lucha, ¿verdad? Es complicada, es difícil. Pero después de que ha adquirido un hábito y le ofrecen y le sirven la hamburguesa, ¿qué va a decir? Qué pena, no tomo hamburguesa. O aquellos que son juiciosos con el azúcar. El tinto sin azúcar, gracias. Me cuesta el tinto sin azúcar, ¿cierto? Sí, eso es algo que uno para vender, ¿cierto? Sin azúcar. Entonces, tenemos nosotros que saber que a medida que vamos fortaleciéndonos en el Espíritu, cada vez va a ser más fácil prevalecer contra esos deseos que nos hacen pecar contra Dios. Ahora bien, vamos a continuar mirando. Cuando entendemos que esto es una guerra, Pablo nos hacía la semejanza de lo que la armadura del soldado romano tenía y qué es lo que nosotros debemos tener, ¿verdad? Y arrancamos nosotros con algo muy importante que debemos tener cada uno, y es la verdad. Amén. Si tiene allí su cuadernito, anote y diga: punto número 1 que debo yo tener es la verdad, ¿cierto? Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y por qué la verdad tenemos que tenerla primeramente? Porque nosotros debemos conocer cuál es la verdad de Cristo, cuál es la verdadera salvación, cuál es la verdad de nosotros mismos. Si nosotros no entendemos, no tenemos claro cuál es la verdad, vamos a ir de ahí en adelante mal, ¿sí? Si usted no sabe y no entiende y no cree verdaderamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino por ¿quién? Por Él, arrancamos mal. Sin molestar de pronto aquellas personas que están en el catolicismo, ¿verdad? Para ellos, ¿quién va al Padre? ¿Por medio de quién se va al Padre? Por María,
porque ella es la intercesora, ¿cierto? Porque es que ellos van es por medio de ella. Y usted sabía que ellos aún no saben, no entienden que tienen que ir al Padre y mostrar sus pecados y que Él los perdona. Ellos todavía creen que tienen que ir a alguien a decirle cuál es su pecado para que Él pueda rogarle a Dios y le ponga una penitencia y con eso es salvo. Ellos todavía están bajo la ley. Ellos todavía están engañados allá, ¿cierto? Y ellos dicen, no, es que María, y usted habla con ellos y son aférrimos defensores de María. Y esto lo niegan totalmente. Para ellos esto no es nada. Si usted se pone a hablar con uno de ellos y le dice, lea la Biblia, ellos dicen, es que ustedes todos se basan en la Biblia. Y no, ¿cómo así? Entonces su fe, ¿y de dónde viene María? ¿Cierto? Ellos niegan muchas cosas. Entonces, ¿ellos tienen la verdad? No. Entonces, arrancando por ahí, empezaron mal, ¿sí? Tenemos que saber cuál es esa verdad. Conocer cuál es el plan de salvación que ha tenido Dios para cada uno de nosotros. Qué fue lo que Él hizo y qué fue lo que Él entregó por amor a cada uno de nosotros para que nosotros seamos salvos. ¿Me siguen hasta ahí? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no ve a Jesucristo, si no está enfocado en Él. Absolutamente nadie, amén. Esa es la verdad que espero que en esta mañana ustedes reconozcan. La verdad de cada uno de ustedes también, porque hay muchas personas que se dejan engañar y dicen, es que usted no vale nada, es que usted no sirve, o por el contrario, usted no necesita a nadie, usted no necesita de Dios porque es que usted sabe mucho. Usted debe reconocer cuál es la verdad y cuál es el papel que usted ha cumplido y cuál es el papel que usted cumple en el plan de salvación de Dios. Fuimos escogidos ¿por qué? ¿Por mérito? Por gracia, ¿cierto? Y esa es la verdad que tenemos que saber y conocer nosotros. Usted no tomó la decisión de entrar por esa puerta. Fue a Dios quien le plació concederle ese beneficio en el que usted hoy esté ahí en esa silla. ¿Está usted agradecido por eso? Amén, debemos estar agradecidos. Entonces, primeramente debemos estar ceñidos a la verdad. Y luego el punto número 2 dice, debemos vestirnos con la coraza ¿de qué? De justicia. Necesitamos justicia. Y la coraza en el soldado romano era la parte de aquí al frente, ¿verdad? Era la parte que le guardaba todo su torso, su pecho, su espalda, ¿verdad? ¿Y qué queda en esta zona? Más o menos el corazón, ¿cierto? Nosotros en ocasiones tomamos muchas decisiones en la vida a través de emociones. Si alguien viene aquí y le da un puño, ¿usted qué hace? Pongo la otra mejilla, hermano. No creo, ¿cierto? ¿Qué le pasó, cierto? Se alborota, ¿sí? Si hubo una injusticia en su trabajo, se airan, ¿cierto? Y no está mal porque uno siente emociones y uno no es de palo ni tiene orejas de pescado, sino que uno siente. Pero ¿cuál es la verdadera o el verdadero secreto? Es manejar nuestras emociones, ¿cierto? Vivir con la justicia de Dios. Nosotros en la palabra del Señor encontramos el secreto y nos habla acerca de las emociones en muchísimos pasajes, ¿cierto? Y dice que cuando escuchemos, o bueno, cuando nos dan con ira, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar ira otra vez, ¿no? ¿Cierto? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, ¿qué hace? Subir el furor. ¿Nos enseña la palabra del Señor a manejar las emociones? Claro que sí. ¿Sabía usted que en la palabra del Señor hablan acerca de música como el vallenato? Hay que estudiar la palabra. Y en la palabra, no recuerdo en qué libro, si es en Salmos, dice, no cantéis al corazón afligido. ¿Y qué pasa? ¿Cierto? Y me dejó bandida y escuchamos un poconón de canciones, ¿cierto? Las cuales, ¿a qué hacen oda? O sea, hay géneros enteros
que solo le cantan al desamor, al despecho, ¿cierto? Y se emborrachan, se embriagan. ¿Y qué hacen? O sea, están mal de corazón y escuchan una canción de esas. No, esta así fue, ¿por qué me dejó? Porque arrancan así, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice, no le cante al corazón afligido. Entonces debemos ser sabios en manejar cada una de las emociones. Y no hablo solamente a este lado. ¿Qué le pasa a las personas que se ganan el baloto? Primero a uno les da un infarto, ¿cierto? No, es que la emoción es tanta que... Y si ustedes se dan cuenta, ellos se ganaron el baloto y al cabo de un tiempo están peor que cuando iniciaron. Porque se dejan llevar de la euforia, de la alegría y todo, y al final están en ruina, en pobreza, endeudados, en problemados, ¿verdad? Entonces debemos vestirnos con esa coraza de justicia en la cual debemos basar nosotros nuestras decisiones en lo que habla la palabra del Señor, que es el mejor consejero que podemos tener cada uno de nosotros. Amén. Voy a llamar a mi modelo. Y ahí tenemos nuestro soldado, véanlo, firme, ¿sí? Me parece un samurái, pero es casi lo mismo, ¿listos? Entonces, ahí tenemos a nuestro soldado. Y vamos a ir a mirar y lo vamos a vestir con la verdad. Y este soldado ya tiene la verdad, ¿cierto? Ya ha sido y se ha ceñido su lomo, su torso, su pecho con la verdad. A nadie lo va a mover ahí de esa verdad, porque él conoce cuál es el plan de Dios. Y ahora ya tiene la coraza de justicia, ¿cierto? Ya lo estamos ahí y vamos a enviarlo a la guerra. ¿Qué le pasa a nuestro soldado? Pero ya tiene la coraza. No sirve así, ya se ciñó los lomos, la fuerza y ya tiene. Aún no está preparado, ¿cierto? A pesar de que ya está un poquito mejor que el primer envío, ¿cierto? Que nos mataron a la primera y tocó volver a empezar, ¿cierto? Bueno, ya le puse le ceñí los lomos y le puse la coraza. Y vuelvo y mando a mi soldado allá a la guerra y ya no duré un minuto, ya duré 2, ¿cierto? Y ahí quedó. Gracias, ya te volvemos a llamar. Aún le falta al soldado, ¿cierto? Y lo tercero que debemos tener nosotros en cuenta es el evangelio. ¿Qué necesitamos? El evangelio. Pablo se fijó en que los soldados tenían un calzado diferente al resto del pueblo y era un calzado mucho más, una suela mucho más gruesa, ¿verdad? ¿Alguno ha podido estar en el campo? ¿Sí? ¿Alguno ha caminado por una carretera destapada sin zapatos? ¿Sí? ¿Y qué es fácil? Es difícil, hermanos. Uno cree, pues, no voy por la tierrita, por la arenita que haya. Es duro caminar por ahí. Se siente difícil, ¿verdad? Y si yo lo pongo a correr a usted con alguien que tiene unos tenis, ¿quién gana? ¿Cierto? El de los tenis. Así sea un niño de 10 años y usted... ¿Por qué? Porque le va a doler caminar por ahí, ¿verdad? Y si lo pongo a caminar por la cuerda floja, ¿puede hacerlo? Tampoco, ¿verdad? Y por el fuego menos, ¿cierto? Y en el agua. No, hermano, ¿qué pasó? Pablo se dio cuenta que había algo muy importante y es por dónde se camina y con qué se camina. Y por eso dice aquí en la palabra, y dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos caminar firmes. Pablo no le está diciendo y van a caminar por una vía pavimentada. ¿Se puede caminar más fácil descalzo por una vía pavimentada? Sí, pero vamos a estar desprotegidos igual. Y necesitamos estar preparados para todo terreno. ¿Qué le va a pasar a nuestro soldado si va descalzo al monte? No llega ni al bus, ¿cierto? Porque necesita calzarse los pies. Y eso es lo que le pasa al creyente. El creyente, por todos los territorios que camine,
trabajo, iglesia, escuela, hogar. Va a estar transitando momentos y superficies que no van a ser fáciles de llevar. Pero si él está calzado con el evangelio, si él está y sabe que está caminando firme de la mano de Cristo y tiene claro cuál es la verdad acerca del plan de salvación, puede pasar por encima del vidrio, del fuego, del agua, y no le va a pasar nada. Va a seguir caminando, no se va a lastimar. Por eso Pablo ve tan importante que cada uno de nosotros experimentemos el evangelio, que entendamos cuál ha sido ese plan desde el inicio de los tiempos hasta la eternidad que tiene preparado el Señor para cada uno de nosotros. Si nosotros eso no lo hacemos para nosotros mismos, si no lo entendemos, vamos a empezar a caminar a otro ritmo, ¿sí? Vamos a caminar, nos vamos a lastimar, vamos a tener, y por eso hoy en día encontramos tantas sectas, personas que iban por el camino. Y ya nos dice Jesús Adrián Romero, ya hace unos 20 años, Jesús Adrián Romero, y uno va a ir a Jesús Adrián y una canción de Jesús Adrián. Pero ¿qué pasó? ¿Caminó por el evangelio o se desvió? ¿Y usted cree que se fue solo o llevó a muchos más? ¿Cierto? Cuidado con ser piedras de tropiezo, cuidado con lo que decimos. Por eso tenemos que estudiar, ¿cierto? Punto 1 de nuestro soldado. 2, la justicia, ¿cierto? Tercero, nuestro soldado está cada vez más preparado, ¿cierto? Cuarto, fe. Escriba allí, fe. 2 palabritas apenas, 2 letras. La F. Estos hermanos están, ¿cierto? Qué difícil es la fe, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros preparar esa fe? Dice aquí la palabra del Señor que la fe es algo importantísimo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar ¿qué? O sea que la fe me sirve de defensa. En aquel tiempo, y si ustedes han visto películas de la guerra, ¿verdad? Ustedes ven a los soldados con unos escudos. Pero aquí digamos que no nos está hablando tanto el escudito pequeño, ¿cierto? Sino si ustedes se dan cuenta, cuando avanza el ejército, hay unos soldados que tienen un escudo que los tapa totalmente, ¿verdad? Y ese ejército que va avanzando y se está acercando a la muralla, desde la muralla ¿qué hay? Arqueros, ¿cierto? Tú tranquilo. Entonces llega el arquero y manda la flecha, ¿cierto? Y no es uno, ¿cuántos son? Pueden ser miles, ¿cierto? Pueden ser cientos de arqueros desde todas las murallas. Y dicen, arqueros preparados y... ¿Qué pasa si ese ejército no tiene esa primera fila de soldados con esos escudos? Ahí quedaron. Esa era la ventaja de una muralla, ¿sí? Que desde arriba usted vigilaba y empezaba a lanzar. Y en esa época pues no tenían como, digamos que ejemplo, un arma ahorita llega hasta arriba, pero ellos no llegaban y... No les llegaba, ¿sí? Y vaya y aproxímese. Entonces los escudos les servían a ellos para proteger a todo el ejército, y cuando se formaban era un escudo impenetrable, no dejaba pasar nada. Y aquí Pablo les está diciendo, sobre todo tomen el escudo de la fe, porque el enemigo los va a atacar. El enemigo está acechándolos a cada uno de ustedes. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si alguien no tiene ese escudo, pues difícilmente va a poder continuar en la guerra. Si él no tiene ese escudo, no va a poder continuar. Y debemos fortalecer nuestra fe. Dice la palabra del Señor que la fe debe ser ¿qué? Probada, ¿cierto? Si un escudo no resiste una flecha, si lo hacemos de cartulina, no va a hacer nada. Y muchas veces la fe de nosotros está así. Es una fe endeble. Sí, sabemos que hay una fe, pero es una fe que
que llega y pasa algo y empezamos a dudar, ¿sí? El diezmo, ¿cierto? Y allá en el mundo sí que le dicen a uno de sus: usted estás manteniendo allá a un pastor, y se le ríen y dardos de fuego. Ay, sí, es que ese pastor, oiga, como que recibe mucho y yo dándole y yo necesitando, ¿cierto? Yo mejor este mes no doy, es que la necesito, me hace falta para la pensión. Dios se manifiesta cuando nosotros confiamos en Él y cuando nosotros literal nos agarramos de la mano. Tal vez no veamos lo que pasa, y ya hemos estudiado la fe y volveremos próximamente a verla. Es esa certeza de lo que se espera y qué, convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces necesitamos esa fe para defendernos. Soldados, Fir. ¿Notaron cómo caminó la primera vez? ¿Y cómo caminó ahora? Ya, ahora sí, ¿cierto? Ya me siento más preparado, ¿cierto? ¿Qué tiene puesto en los lomos? La verdad, ¿cierto? ¿Y la coraza qué? ¿Dónde va? ¿Ese es de qué? De justicia, ¿cierto? Y ya la tiene puesta. Y vea, soldado, ¿está listo? Hágale, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa al soldado? Ya tiene el escudo y ya tiene el calzado. Arranque. Y arrancó el soldado, ¿cierto? Y fue corriendo y la flecha y ¡pum! ¿Cierto? Y llegó y una piedra le voló la cabeza. Ahí quedó. Duramos 3 minutos, ¿cierto? Game over, soldado. Vuelva a su puesto, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Punto número 5, la salvación, ¿cierto? Dice que, ¿cuántos tienen moto o han andado en moto? El casco de la moto debe ser un casco resistente, ¿cierto? No el de Icopor que de pronto consigue uno. Un casco capaz de que si le pasa la llanta de una volqueta encima, no se rompa y le proteja su cabeza. Y hay un video por ahí de un motociclista que le pasa la llanta a una volqueta encima y no le pasa nada. Y así era el casco de los soldados. Debía ser capaz de soportar un hachazo. Debía ser capaz de soportar una flecha. Pablo aquí nos dice que nosotros debemos proteger muy bien nuestra cabeza, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos cuál es la verdad de la salvación, ¿cierto? Y en nuestra mente nosotros vamos procesando todo lo que Dios nos va dando y todo lo que Dios nos va regalando y lo que vamos estudiando, ¿verdad? Pero tenemos unos oídos, tenemos unos ojos, tenemos una boca, por la cual tal vez nosotros podemos llegar a dudar si no está esa fe puesta. Podemos empezar a poner esa salvación tal vez sin el sentido en el cual debemos tenerla nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito, al único que tenía, ¿cierto? Con el cual inició el plan allá en Génesis 1. Lo envió a morir aquí a la tierra por usted, Luz Helena, por Sofi, por José, por cada uno de ustedes. Envió a su único Hijo a que muriera en una cruz por todo lo que ustedes han hecho, por todo lo que yo he hecho. ¿Ven el amor tan grande de Dios? Y si nosotros no protegemos eso y no logramos darle la suficiente importancia, es cuando pisoteamos la sangre de Cristo, pisoteamos todo aquello que Él hizo. Pecamos y el que peca y reza se vuelve filosofía de algunos cristianos, de que no, es que yo pido perdón y dijo el pastor, ya cuando esté a punto de morir hago la oración de fe y ahí ya soy salvo. Y si no, debemos ser conscientes nosotros y debemos guardarnos nosotros en cada uno de nuestros sentidos para proteger esa salvación. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde?
a la obediencia a Cristo. Nosotros debemos, cuando tengamos esas luchas internas, clamar al Señor que nos fortalezca, y todo eso que pensemos que no sea contrario a la palabra del Señor, llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Será que esto está bien? ¿Será que eso está mal? ¿Qué hubiera hecho Cristo? Si lo hago, ¿qué pasa? ¿Será que Dios lo ve bien o Dios lo ve mal? ¿Cierto? Ya no estamos de una corriendo allá y por el despeñadero. Ya pensamos y decimos, uy, si hago esto. No, pero si yo hago esto, yo creo que al Señor no le agrada. Me devuelvo, ¿sí? Y al inicio es algo racional, algo que empezamos nosotros a analizar. Pero va a llegar el punto en el que eso para nosotros va a ser inconsciente. Llegamos al punto y no voy a tomar. Porque sé que eso no le agrada a Dios. No me lo están prohibiendo, pero yo sé que eso no me agrega nada de valor a mí. Y si estoy huyendo de la salvación, ya se vuelve para nosotros un estilo de vida. Ya es algo que nosotros no estamos poniendo siempre en la balanza, sino que ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo. El espíritu se impone sobre la carne. Amén. Listo, ya nuestro soldado está un poco más, ¿verdad? Punto número 6, y nos habla de algo muy importante, y es de la palabra de Dios, que esa es nuestra espada. Vamos a darle un arma, ¿cierto? A nuestro soldado, porque ya está bien defendiéndose, pero necesita un arma, ¿verdad? Y es la importancia que tiene para un soldado, es esa arma. Soldado, viene nuestro soldado. Ya se puso el casco de la salvación, ¿cierto? Y ahora le voy a dar la espada a mi soldado. Soldado, tome su espada, ¿cierto? Y lo mando a la guerra, ¿cierto? Y tiene su espada ya. Y se vino el otro samurái. ¿Cómo se saca? No la sabe usar. Game over. Gracias, soldado. Murió nuestro soldado. Pero yo la tengo ahí en la mesita de noche. Yo la tengo descargada en el celular. Mire, y funciona sin internet también. Pero ¿qué pasó? Tienen que entrenarse en esa espada. ¿Alguno se vio la película de Forrest Gump? ¿Cierto? Sí, señor. ¿Cierto? Y en una parte, ¿qué los ponían a hacer con el arma? Armarla y desarmarla, ¿cierto? Porque tiene que conocer muy bien qué, el arma, ¿cierto? Y en una parte los vendan. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo mando a mi soldado al Catatumbo y le doy su fusil, ¿sí? Y de noche en la selva se atascó el fusil? ¿Qué le toca hacer? Desármela. Espéreme, debe 5, tacho. ¿Sí? Es que ¿tienen una linterna? No, ahí no, le toca desármela así no vea y vuelva a armar. ¿Y qué tiene que hacer esa arma? Funcionar, ¿cierto? Y tiene que saber que de un modo dispara un tiro y de otro modo dispara ráfaga, ¿cierto? Tiene que entrenarse en el uso de esa espada. De nada me sirve irme a la batalla con la Biblia debajo del brazo si yo no sé usarla. ¿Se encuentra usted un unitario? Es que Dios solo es uno. Eso de Jesús es un profeta y el Espíritu es una fuerza. Pero Dios solo es uno. Y usted, ay, ¿será que sí? Pero ¿a dónde? Esta no tiene concordancia. Sí. Ahí quedó, ¿cierto? Ahí quedó cada uno de ustedes porque no sabe, ¿cierto? No puede usar esa arma que Dios le dio contra nada, porque si no sabe usarla, no tiene palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, esa palabra tiene que quedar atesorada en su corazón y guardada en su mente. Si nos quitan la palabra del Señor, se quedó usted con lo que sabe, no más.
y es importante saberla usar. Es fundamental. Soldado, nuestro soldado ya está preparado. Ha hecho el curso todos los días 9 de la mañana, ¿cierto? Se ha entrenado en todas estas bellas artes. Tiene la verdad, ¿cierto? La justicia, la salvación, el evangelio, la fe y la palabra del Señor. Ya sabe usarlo, ya sabe qué hacer con cada uno de ellos. Nuestro samurái está listo, ¿verdad? Y se fue nuestro samurái para la guerra. Muy bien, esto lo preparamos ya hace un mes, esto no es improvisado. Entonces nuestro samurái se fue para la guerra, ¿verdad? Y arrancó corriendo. Y llegó al Catatumbo. ¿Y para dónde cojo? Bueno, mi general, ¿qué dice? Y no hay nadie. Pero verdad que él me dio un radio. Y el celu tampoco. No tiene radio, no tiene celular, no sabe hacer nada para echar señales de humo, nada. Está incomunicado. ¿Qué va a hacer mi soldado con toda esa energía que tiene contra ese batallón solo? Va a durar 10 minutos, porque es muy bueno, pero no sabe cuál es el plan general. No está descomunicado de la cabeza de quien está comandando el ejército. Puede estar todo lo preparado del mundo, pero si no se comunica con la cabeza, no está en nada. Game over. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estén firmes. Y el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo más importante que nos hace falta, podemos tener toda la armadura de Dios, pero si nosotros no tenemos una comunicación con el Dios Todopoderoso, de nada nos sirve. Si nosotros no oramos, si nosotros no estamos en comunión con el Padre, no vamos a saber cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Quiero que entiendan, querido hermano, que la oración es algo importantísimo, porque nos continúa entrenando para ir a la batalla. Y nosotros, dice la palabra del Señor, velando en ello con toda oración y súplica por todos los santos. Somos un ejército, no vamos solos. Tenemos que orar y tenemos que velar por cada uno de ustedes. Tenemos que tener y ejercitarnos nosotros como congregación. Por eso debemos venir acá. No podemos ser salvos allá solitos en casa o a través de una pantalla. Y es que yo veo, ¿cierto? Y tengo la posibilidad de ir, pero no, yo solo lo veo. Desafortunadamente hay hermanos que les toca desde la casita, ¿cierto? ¿Pero ustedes creen que ellos no saben qué ocurre aquí? ¿Ustedes creen que ellos no toman la Santa Cena? Claro que sí, porque nuestros pastores, nuestros líderes van allá y hermano, continúe entrenándose. Aquí está la Santa Cena, ¿cierto? Y estamos haciendo esto en la iglesia y están allí conectados, están siendo miembros activos. Pero algunos creen que desde casa viendo un video ya van a ser salvos. Tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que velar. Tenemos que continuar ejercitándonos, queridos hermanos, porque el soldado, así como Miguel, que tiene toda esa armadura encima, tiene que entrenarse con toda esa armadura encima. El soldado no se entrena en sudadera porque es más cómodo. Tiene que prepararse con cada una de estas herramientas para salir y conquistar allá. Y cada uno de nosotros debemos entender, debemos descubrir, ya lo hemos hecho, y debemos comprender que tenemos una lucha cotidiana en cada uno de los lugares en el cual estemos. Si usted está en una habitación solo todo el día, también tiene una lucha ya interna.
En todo momento usted está en batalla. Y tiene que entender que si empezamos a aplicar esas disciplinas espirituales, lo que estamos viendo a las 9 de la mañana, lo que estamos viendo con las damas, con los caballeros, eso nos ayuda a entrenarnos, a ejercitarnos y a cogerlo como disciplina para nuestra vida espiritual.